Buenos días, estudiantes de grado octavo, siendo hoy 1 de marzo del año 2021. Vamos a hacer una pequeña orientación por encima. Ya en clase se hace una más detallada, pero en este video lo que quiero es hacer una orientación por encima lo que se debe hacer en la guía de octavo. Entonces, lo primero que debemos hacer en toda guía es leerla. Entonces, debemos leerla de inicio a fin. Son solo dos hojitas donde debemos leerla primero que todo. ¿Por qué es importante esta lectura? Porque resulta que a veces unas preguntas de un lado nos sirve para la otra y nos vamos contestando. Entonces, si nos enfrascamos en cogerla en orden, de pronto nos estamos desperdiciando la otra explicación. Entonces, como todas las preguntas, como todas las guías de todas las materias, léanla de inicio a fin. Algo nos va a servir y después cuando empecemos a desarrollarla nos daremos cuenta que la guía se ayuda por sí misma. Entonces esa es la recomendación. Bueno, entonces empezamos con la semana 5 y 6 del periodo 1. Willington Ortiz, el número de teléfono. Y acá algo muy importante, todas las actividades deben estar ordenadas en el cuaderno. Entonces todo debemos estar en el cuaderno. Entonces tenemos que la recibimos el 24 de febrero. Entonces la debemos entregar, son para 15 días, ¿no? Entonces si la recibimos el 24, ya el 3 sería el 3 sería 8 días y el 10 sería la fecha de entrega. Entonces sería para el 10 de marzo. Entonces la guía empieza con ¿qué voy a aprender? Equivale a un 10% del periodo. Y entonces empezamos con las operaciones de números reales. Suma de los números reales. La suma de los números reales y empezamos con las propiedades. La teoría debe estar consignada en el cuaderno antes de empezar a hacer los ejercicios. Entonces, todo debe estar en el cuaderno. No es que cojo la fotocopia, la pego en el cuaderno, no. O a algunos, bueno, al menos ese la pegó. Algunos estudiantes ni la pegan y pretenden que esa ya es la actividad. Entonces, no, pues para ello iría copiar y pegar esta hoja en el cuaderno y ya, no, es realizar la teoría. Si lo puede hacer con sus propias palabras, un resumen, un mapa conceptual, mucho mejor. Entonces, cada quien tiene diferente método de estudio, entonces es libre de escogerlo. Entonces, tenemos la teoría y vemos acá, tenemos que las propiedades de la suma. Entonces, vemos, interna, ¿qué quiere decir? Que el resultado de sumar dos números reales es otro número real. Entonces, no importa que sean irracionales o naturales, si pertenecen al conjunto de los reales, al sumarlos va a dar otro número real. Asociativa, el modo de agrupar los sumandos no varía el resultado, es decir, que es igual sumar a más b entre paréntesis más c, va a ser igual a y entre paréntesis ahora el que está es bc. Entonces acá nos dan ejemplos. Conmutativa, el orden de los sumandos no varía. Entonces da igual sumar 3 más 5 o 5 más raíz de 3. Raíz de 3 más raíz de 5 da igual que sumar raíz de 5 más raíz de 3. Elemento neutro. El 0 es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con el mismo número da el mismo número. Entonces si cogemos un número como pi y lo sumamos al 0 nos va a seguir dando pi. Elemento opuesto. Dos números son opuestos y al sumar obtenemos como resultado 0. Entonces si tenemos e y le restamos e, pues nos va a dar 0. E es Euler, ¿no? Entonces número Euler. Entonces, elemento opuesto. Bueno, ya lo habíamos escrito. Elemento opuesto. Son dos números, son opuestos y al sumarlo tienen como resultado el 0. Listo. El opuesto del opuesto número es igual al mismo número. Entonces, si multiplicamos menos por menos da más, nos va a dar más el mismo número. Otra propiedad. La diferencia de dos números reales se define como la suma del número del más. La diferencia de dos números reales se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. Entonces, tenemos dos números, lo vamos a restar, entonces lo convertimos a una suma. Pero entre paréntesis colocamos el signo menos. Multiplicación de los números reales. La regla de los signos del producto de los números enteros y racionales se sigue manteniendo con números reales. ¿Qué quiere decir? Que si multiplicamos números iguales con signos iguales nos va a dar números positivos. Si sumamos números con signos diferentes nos dan números negativos. Ejemplo, más por más es más. Menos por más es más.
perdón, más por menos es menos y menos por más es menos. Entonces, propiedades. Clausurativa. El resultado de multiplicar dos números reales por otro número real. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si multiplicamos dos reales, va a dar otro número real. Asociativa. El modo de agrupar los factores no varía el resultado. Si A y B son números reales, cualesquiera cumplen que A por B entre paréntesis por C fuera del paréntesis va a ser igual a A por fuera del paréntesis por la multiplicación del paréntesis B por C. Listo. Tercera, conmutativa. El orden de los factores no varía en el producto. ¿Qué quiere decir? Que da igual a sumar raíz de 2 por raíz de 3 que raíz de 3 por raíz de 2. Es el orden de los factores no altera el resultado. Cuarto, elementos neutros. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número multiplicado por él da el mismo número. Ejemplo, A por 1 va siendo A, pi por 1 va siendo pi. Listo. Elemento inverso. Un número es inverso al otro si al multiplicarlo tenemos como resultado la unidad. Es decir, si tenemos 1 sobre A, por A nos va a dar 1. Y si tenemos pi por 1 sobre pi, nos va a dar 1. Quiere decir que el elemento neutro va a estar en forma de fracción. O el elemento del módulo. Para el elemento contrario, el inverso, nos va a estar en forma de fracción en caso de la multiplicación. Séptimo. Sacar factor común entre el proceso inverso de propiedades distributivas. Si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar la suma en producto extrayendo dicho factor. Es decir, podemos sacar el factor común. En este caso vemos que A por B y más A por C. Vemos que el factor común es el A. Entonces lo sacamos y lo escribimos en forma de suma. A factor de B más C. La división de dos números reales se define como el producto del dividendo por el inverso del divisor. Entonces, ahora, ¿qué corresponde? Practico lo que aprendí. Escribo falso o verdadero, justifico mi respuesta según corresponda. El producto de dos números reales da como resultado otro número real. Acabamos de decirlo ahorita, entonces nos queda fácil. El módulo para multiplicación de un número real es 0. El módulo de una multiplicación será 0. Ahorita lo dijimos. Dijimos el módulo de la suma y el módulo de la multiplicación. No es el mismo. Uno es 1 y otro es 0. Entonces ahí toca colocar. Con mucho atento. Las propiedades asociativas dice el orden de los factores no altera el resultado. Las propiedades asociativas dice que el orden asociativa no dice eso, esa es la conmutativa. D. El producto del número real por su inverso multiplicativo es 1. Ahorita lo dijimos. La ley conmutativa dice que el producto de dos o más números reales es otro número real. ¿Esa será? No creo, pero bueno, ahí terminamos. De acuerdo con mis respuestas y teniendo en cuenta todo lo aprendido en clase, escribo 3 pensamientos relacionados con números reales y superación. No olvido graficarlos. Entonces, de acuerdo con mis respuestas, teniendo en cuenta lo que aprendí en clase, escribo 3 pensamientos relacionados con números reales y sus propiedades. No olvido graficarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con nuestras propias palabras, escribimos 3 cosas que se nos hayan quedado. Y hacemos un dibujito. Es lo que nos están diciendo. Ahora, ejercito. Todo está dentro del conjunto de los números reales. Entonces quiere decir, resuelvo operaciones de ordeno de mayor a menor a los resultados. ¿Qué quiere decir? Que hago la suma A, la suma B, la suma C y la suma D y después cojo esos resultados y los ordeno de menor al mayor o del mayor al menor. No lo está diciendo en caso. El 2, resuelvo las siguientes operaciones. Entonces aplicamos las propiedades que antes vimos. Entonces vamos aplicando propiedades. Vamos para el tercero, calculo esas potencias. ¿Cuánto es 2 por 2 por 2 por 2? ¿Cuánto es 4 por 4? ¿Cuánto es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 6 veces? ¿Cuánto es 8 por 8 por 8 por 8 por 8? Así sucesivamente. Damos resultados. 4. Aplico las propiedades de la potenciación y resuelvo. ¿Qué quiero decir? Que acá debemos tener en cuenta las propiedades de la potenciación. Y así resolvemos con ellas. Entonces, ese es nuestro taller. Y pasa a una autoevaluación. ¿Qué va a hacer? Pues vamos al link. Y el link nos va a transmitir una información. Nos va a llevar a una página que se llama Type4. ¿Y qué pasa? Nos pregunta el nombre, nosotros escribimos el nombre, le damos continuar, enter y ahí
son 5 preguntas y ahí nos va a preguntar cuánto cree que me merezco en el primer periodo. Este es el taller a grandes rasgos. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en preguntar. Estamos para servirles.